tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo y en directo desde Facebook. Vamos a ver cuánta gente se está conectando, cuántos se van a conectar el día de hoy. Aquí estamos de este lado. Ya somos 4 personas las que estamos aquí. Vamos a compartir en todos los grupos. Ayúdenos por favor a compartir en todos lados. Y díganme si se ve, si se escucha bien. Sería de gran ayuda, porque a veces no podemos saber si realmente está bien. Dicen que sí está bien acá de este lado, Flow Manager. Entonces vamos a empezar a compartir en todos lados. Principiantes osciloscopio, unidos por la mecánica, cursos electromotrices, y les ponemos, ya estamos en vivo. Ok, ya somos menos, ya somos 2. Tengo un mensaje de voz que ya no puedo escuchar porque ya estamos en vivo. No puedo escuchar, bueno, mejor se lo pongo por audio. No puedo escuchar el mensaje, ya estamos en vivo y en directo. Ok, vamos a esperar a que se conecten. El día de hoy traemos un tema interesante, pero antes de que pasemos al tema, platíquenos cómo les ha ido, cómo han estado, qué ha habido, en qué les podemos ayudar. Hemos estado muy activos en redes sociales, aunque seguimos aquí peleando y batallando con algunas situaciones administrativas. Hemos estado demasiado ocupados, afortunadamente, y desafortunadamente también demasiados ocupados como para poder hacer otras cosas que también son de interés. Pero vamos bien, y apoyando aquí a algunos colegas que nos han mandado mensajes, a usuarios que pues quieren que les revisemos sus vehículos. También ya estamos trabajando en ese aspecto. Me ponen que ok. Pero bueno, somos 6 personas ya. Por favor díganme cómo han estado, cómo les ha tratado la semana. La semana pasada estuvo interesante el tema que tratamos. Esta semana vamos a tratar algo diferente. Vamos a hablar sobre cuerpo de aceleración electrónico y lo vamos a dividir en 2 partes. En la parte de en la parte de lógica que vamos a tratar el día de hoy, vamos a platicar un poquito sobre el funcionamiento lógico, porque recuerda una cosa, o sea, a mí lo que me interesa no es entregarles tú lo vas a revisar así, sino que nos interesa, lo que me interesa a mí es que conozcas bien la lógica del funcionamiento, porque el día que yo no te pueda ofrecer un diagrama, el día que no encuentres un diagrama, el día que no encuentres esa parte, si tú comprendes la lógica del funcionamiento, va a ser mucho más fácil que puedas determinar cuál es el propio funcionamiento del cuerpo de aceleración, el diagrama, y tú puedas determinar si funciona o no funciona. Pero para eso tenemos que ser analíticos, así que vamos a checar esa parte de ser analíticos. Nos están pidiendo por acá nuestros amigos del grupo de Masters que los mencionemos. Tienen un grupo de WhatsApp, yo soy miembro de ese grupo de WhatsApp de Masters. Son no sé cuántos cientos de mecánicos que están allá adentro, y hay bastante información interesante que de repente están haciendo, y conferencias, pláticas técnicas que se hacen a costos muy accesibles. De hecho, el lunes nosotros vamos a trabajar con ellos, vamos a tener una plática técnica, una charla sobre redes de comunicación, algunos principios básicos y algunos trucos sobre redes de comunicación, la topología, la interpretación de los datos, la interpretación de diagramas, todo eso lo vamos a ver. Tiene un costo de 200 pesos, y podrás decir, oye, ¿por qué 200 pesos y los demás están cobrando menos? Porque lo que vamos a hacer con el dinero recaudado es que vamos a rifar equipos de diagnóstico. Recuerden que yo no me dedico a la capacitación de cobrar en línea ni nada por el estilo, damos muchas charlas gratuitas, pero en este caso, precisamente para que le demos un plus adicional, ese costo es para que nosotros podamos rifar equipos de diagnóstico. Y ahorita vamos a rifar este lunes con ellos, vamos a rifar un Handtech de 2 canales y una tarjeta alimentadora y cúbica. Es más, tarjetas alimentadoras, aquí tengo una para que la vean, por si no la conocen. Aquí están las tarjetas alimentadoras, y me pasas el Handtech, el 6022, que está aquí en la oficina. Esta es la alimentadora que nosotros vamos a regalar
el día lunes en la plática con nuestros amigos de The Masters. Esta es bastante buena, bastante eficiente. Yo la he ocupado inclusive hasta para 5 computadoras, 6 computadoras sin problema alguno, es decir, puedo conectar una red de comunicación entera. Sí, ese es el 6022. Y vamos a regalar también este Hantec que tenemos aquí. Este osciloscopio Hantec es el 6022BE. Este es de 2 canales, está completamente nuevo. Aquí está su cable de alimentación, aquí están sus cables conectores y aquí está el osciloscopio. Este osciloscopio también lo vamos a estar regalando el día lunes. Mientras más se junten, más vamos a poder podemos dar más cosas para que sea más interesante para ustedes. Pero pues ya saben, precisamente por eso se hace como rifa, para que todos puedan acceder a un precio bastante accesible. Si tú ya te llevas, aparte del conocimiento, te puedes llevar un equipo de diagnóstico a un precio bastante económico. Entonces seguirían este paquete de 2. Obviamente, si todavía hay oportunidad de que entre mayor cantidad de personas, que todavía la hay, pues se van a poder llevar, no sé, un multiinducidos, pueden llevarse un multiinyectores, algún otro equipo que pueda ser complementario para sus diagnósticos automotrices. Pero bueno, esa es la parte que nosotros les queríamos comentar el día de hoy. Y ya tenemos aquí personas, tenemos a Raudel Jasso, muchas gracias Raudel, presente por acá. Aquí está la liga de nuestros amigos de Masters, aquí la tenemos ya lista para que se puedan meter como tal. Muy bien, entonces muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito con la capacitación del día de hoy. Les comento que es algo que ya habíamos platicado en anteriores ocasiones, pero que me gusta bastante el tema, aunque ya es un tema que ya hemos dominado y tratado en múltiples ocasiones. Pues sabemos que hay colegas que van empezando, sabemos que hay colegas que pues todavía le están metiendo a esta parte de la electrónica automotriz. Entonces no solamente nos renovamos, sino retomamos algunas situaciones aquí en el canal. Hugo Leal Jr. presente, gracias presentes por acá. Porfa, échenos la mano con compartir en redes sociales, porque es de bastante utilidad para nosotros el que nos puedan apoyar con ese sentido. ¿Por qué? Porque pues mientras más le metamos nosotros a las redes sociales, pues obviamente mejor nos tratan, le llegamos a más gente y nos dan más posibilidades de poder hacer este tipo de transmisiones. Recuerden que pues esto no lo hacemos por amor al arte. Quien te diga que gana millones con las redes sociales no es cierto, al menos en la parte de la mecánica automotriz. No es muy bien pagado lo de que meterse a las redes, y vaya que ya tengo años en esta situación. Digo, no es que no te dan una lanita, pero pues al menos me alcanza para un tanque de gasolina al mes, así que ya se imaginarán cuánto es lo que nos están pagando. Bueno, dice Javier García que ahora sí llegó a tiempo. Perfecto, qué bueno que llegaste a tiempo, mi estimado. Entonces vamos a comenzar con nuestra capacitación del día de hoy. Vamos a poner aquí la presentación. Me avisan por favor si se ve, si se alcanza a ver, pero como siempre no se ve de manera adecuada. Entonces vamos a hacerla más grande. No sé por qué el OBS Studio de repente no me deja compartir una presentación completa y me pide que haga lo que estamos haciendo en este momento, y desafortunadamente a veces no lo podemos hacer al momento, o más bien lo tenemos que hacer al momento, porque no es posible muchas veces hacer ese tipo de situaciones de pruebas, a menos que ya estemos en vivo. Pero bueno, gajes del oficio, así es esto de las enchiladas, así es esto de las gelatinas. Pero pues vamos a checar en redes sociales, vamos a checar en Facebook si tenemos algún comentario. ¿Dónde estoy? Aquí estamos de este lado. No. De repente no me deja. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a platicar sobre los cuerpos de aceleración. Pero siempre, como siempre, a mí me gusta preguntarles a todos ustedes qué conocen o qué saben ustedes de cuerpos de aceleración electrónico. ¿Por qué razón? Porque me encantaría saber, me encantaría que me dijeran qué es lo que saben ustedes de cuerpo de aceleración, cuántos tipos de cuerpo de aceleración existen,
cómo los diagnostican, qué problemas han tenido, conocen su funcionamiento, qué conlleva el funcionamiento de los mismos, por qué todavía les dicen carburadores. No sé, a ver, platíquenme por favor. A mí se me hace muy interesante siempre leerlos. Digo, porque no los puedo escuchar, pero sí leerlos me parece bastante interesante. Mientras, de igual manera, les recuerdo que el día 21 vamos a estar en CEDVA Puebla, en el Open House de CEDVA Puebla, donde vamos a hablar sobre redes de comunicación. De igual manera, ya también va a haber rifas de equipos de diagnóstico, va a haber una sala de exhibición con algunos equipos de diagnóstico, y vamos a alternar con nuestros amigos de CEDVA. El profe de CEDVA de híbridos y eléctricos allá es certificador de Porsche y de Audi, así que es una persona que conoce mucho, sabe bastante. Yo voy a aprender mucho de él el día 21. Y vamos a alternar también con nuestros amigos de Rochefrance, con Alan y con el Mini Sagredo, que ya está ahora en Tendai, que también nos va a platicar sobre cuerpos de aceleración, sobre sensores ABS. Pero no me han contestado la pregunta, mi estimado. A ver, Raudel, Hugo, Javier, díganme por favor, ¿qué conocen de cuerpos de aceleración? ¿Qué saben de los cuerpos de aceleración antes de que continuemos con la plática de ahorita? Creo que sí se escucha y sí se ve bien, así que no veo inconveniente. Somos 15 personas, vamos poquitos, pero vamos a irle metiendo poco a poco a la calidad de esta presentación. Entonces, primera parte de 2. Ya que veo que no quieren escribir el día de hoy, no quieren porque no saben, o no quieren porque no se les pega la gana, no se le hinchan los huevos, pues vamos a platicar un poquito sobre el cuerpo de aceleración. Dice Fernando Sanabria, aunque no son nuevos, no sabía cómo funcionan los que tienen sensores de efecto Hall. Muy bien, miren, ya tenemos a Fernando que se animó a platicar sobre esta parte. Pero bueno, muy bien, no importa, aquí estamos para aprender. Existen en efecto dos tipos de cuerpos de aceleración. Vas a estar en Pachuca, me pregunta Manuel Contreras. Sí, vamos a ir a Pachuca y probablemente llevemos el Porsche eléctrico, entonces por ahí nos veremos. Dice que no hay que inyectar a voltaje directo si es PWM, dice Hugo Leal. Sí puedes, pero hay que saber cómo. Que controla la entrada de aire, es lo que sé, nos dice Javier García. Muy bien, perfecto, muchas gracias por responder. Ya no me siento tan loco estando hablando aquí solo. Pero bueno, ok. ¿Por qué un cuerpo de aceleración electrónico? Anteriormente, obviamente después del carburador, obviamente después de los TBI, nacieron los cuerpos de aceleración que sí tenían un control electrónico como tal, pero a final de cuentas serán movidos a través de un cable Bowden. Ese cable Bowden, que ese es su nombre, el nombre del chicote es cable Bowden, así que ya se la saben. Dice Roder Jasso, es un elemento que controla la entrada de aire como las RPMs, exactamente, pero aplica solamente, mi estimado, en motores a gasolina. En motores a diésel funciona diferente. Ya platicaremos más adelante en la segunda parte cómo funcionan los motores a diésel. Pero bueno, ¿por qué salió entonces el cuerpo de aceleración electrónico? Primero que nada, control de emisiones contaminantes. Estamos en una época en la que nos estamos llevando a la fregada del mundo con tanta contaminación. Eso es un hecho irrefutable. Aunque te encanten los motores V8, a mí me fascina cómo suenan los V8. Es más, me encanta cómo suena el Buick cuando le ponemos el filtro de alto flujo. Suena precioso el auto cuando le quitamos la caja resonadora. Pero, pues obviamente le estamos dando la madre a la parte del medio ambiente con tanto quema de combustible fósil, con tanta producción de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el funcionamiento, o más bien la razón por la que existiera un cuerpo de aceleración electrónico, es primero, para un control de emisiones más eficiente. Segundo, protección de componentes. ¿Qué sucedía cuando teníamos un problema de cuerpo de aceleración, un problema de mecánico, y de repente nosotros le exigíamos más al auto? A corto, mediano y largo plazo dañábamos otros componentes. Simple y sencillo. De repente, por ejemplo, empezaba a parpadear la luz 1000 a la orden de, ya saben, 15 veces. 1, 2, 3, 4, empieza a parpadear el check engine, pues. ¿Y qué pasaba? Dejaba de acelerar el vehículo, y cuando existía un cuerpo de aceleración controlado por un chicote,
Pues el usuario, nosotros, quien fuese, le aceleraba a fondo creyendo, mediante algo que se conoce como el síndrome del cavernícola, que acelerando a fondo ibas a solucionar el problema, cuando realmente el inyectar mayor cantidad de aire combustible pues daña más el catalizador en ese momento. Por eso parpadea la luz 1000. Dice Raúl Jasso, no llevan un elemento mecánico para la apertura o movimiento del obturador mariposa y son compuestos por un motor y dos sensores de posición de la mariposa. Muy bien, Raúl, mi estimado, excelente explicación. Y bueno, entonces precisamente como para protección de componentes, pues también se elimina el chicote como tal. Incremento de eficiencia de combustible: es muchísimo más eficiente el que a través de un control electrónico que tiene la capacidad de reaccionar en milésimas de segundo pueda hacer un ajuste de combustible muchísimo más eficiente que si lo está haciendo a través de un chicote. Confort: hay menos cascabeleos, hay un control de marcha mínima mejorado, etcétera, etcétera, etcétera. El carro está suavecito, tranquilito, sin problema alguno. Marcha mínima, hay veces que ni siquiera sabes si está encendido el vehículo, a menos que estés viendo el tablero. Así de confortable puede ser. Entrega un par de motor adecuado, es decir, el torque adecuado en el momento justo. Entonces eso es también bastante importante, porque aprovechas de una mejor manera la potencia y el torque del motor. Así que esta es una de las razones por las cuales también se ejecutan las partes de los cuerpos de aceleración electrónicos. No faltará el que funciona mejor con Webers. No, güey, no, realmente no es así. Pero bueno. Y obviamente seguridad en casos de emergencia. Por ejemplo, si anteriormente me tocó checar en alguna ocasión creo que era un i10 o un Atos, no recuerdo bien cuál de los dos. A final de cuentas era un Hyundai. O bueno, un Hyundai disfrazado de Dodge. Aceleró a fondo porque rebasó y el pedal ya no regresó, el chicote se quedó atorado y el cuerpo de aceleración se quedó a fondo. ¿Cómo lo solucionó? Aún así, presionando a fondo, lo pasó a neutral y terminó pisando el freno de emergencia y apagando el auto. De esa manera lo solucionó esta persona. Entonces, es una forma, a final de cuentas, de tener una seguridad en caso de emergencia. Así que estas son parte de lo que nosotros podemos conseguir, o bueno, coincidir en por qué nace un cuerpo de aceleración de electrónico. Ahora, existen muchos mitos y leyendas, por eso a esta diapositiva le puse cosas que cree la gente sobre los cuerpos de aceleración. Entonces, uno de los mitos más importantes del cuerpo de aceleración es el desajuste del cuerpo de aceleración bajo estas condiciones: desconexión de batería, limpieza del cuerpo, múltiple admisión y desconectar el cuerpo de aceleración. Muchos colegas en la actualidad todavía creen que no es posible desconectar el cuerpo de aceleración, o que si desconectas la batería vas a tener un problema de cuerpo de aceleración. Si bien puedes perder el ajuste del cuerpo de aceleración si tú manipulas el obturador estando conectado, pues obviamente vas a tener ahí un inconveniente. O si lo limpias, caso específico de Nissan, caso específico de Toyota, que lavaste, o de Chevrolet, de Volkswagen, si tú lavas el cuerpo de aceleración y no tomas diversas precauciones, pues entonces puedes tener algún problema, algún inconveniente de algún desajuste. A ver, ¿a cuántos les ha pasado esa parte? Pónganmelo aquí en los comentarios en lo que le doy un trago a mi coca, porque ya me dio sed. Ok, bueno, ahora, sí estoy completamente de acuerdo con que vamos a cambiarlo a la cámara para que me vean. Ok. Sí estoy completamente de acuerdo de que si tú vas a hacer un movimiento con el obturador, como lo vamos a hacer en este momento, así con el cuerpo de aceleración electrónico, y que tú manipules la mariposa de esta manera,
estando conectado el cuerpo de aceleración, estoy completamente de acuerdo que cuando tú lo laves, tú lo limpies y hagas el movimiento del obturador, lo que vas a provocar en algunos vehículos es un desajuste. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero hay factores o hay formas en las que tú puedes hacer esto sin necesidad de hacer un desajuste del cuerpo de aceleración. Dice Ferruco Nesa, buenas tardes, saludos cordiales desde Nezahualcóyotl, Estado de México, saludos hasta Nesa. Dice Gabriel García, a mí me ha pasado mucho en Nissan, pero se ajusta y listo. Dice, sí se descarilan. no se descalibran, o sea, realmente lo que pasa es que los sistemas OBD de segunda generación son autoadaptativos. Todos los sistemas son autoadaptativos, es decir, conforme estás usando el vehículo, la computadora, la ECU, va a determinar el tipo de manejo que estás realizando, el tipo de aceleración que estás realizando y tendrá unos movimientos de ajustes básicos hasta cierta cantidad de puntos. Entonces, no es que se descalibren, no es que se desajusten, bueno, sí se desajustan, pero como tal. Dicen que se desprograma, yo pienso que está mal el término exactamente, o sea, no se desprograma ni se descalibra. Una calibración es una programación. Entonces sí, Raúl, tienes razón, el término no es el adecuado, el término es ajuste básico, pierde su ajuste básico. Ahora, ¿cómo puedes trabajar sin que se pierda el ajuste básico? Por ejemplo, decía Javier García que le ha pasado en Nissan y le hace su ajuste básico y se acabó. Sí, es bien simple y bien sencillo, pero vamos a suponer que por alguna extraña razón nada más tienes un escáner. Por alguna extraña razón ese día se te olvidó o se te perdió o no prendió, te lo robaron y te llega un Nissan. Te llega un Tida, te llega un Versa, te llega un Altima, el que quieras, y te llega a servicio. Obviamente le vas a hacer el lavado del cuerpo de aceleración, pero hay un protocolo para poderlo hacer sin que pierda su ajuste básico. Dice Ferro Conesa, creo que el único que se me ha descalibrado es el del Matiz, y eso que es de chicote. El de Matiz es un dolor de huevos y solamente lo puedes arreglar con el Scanator PC. Al menos yo, o con el no con el Opcon no, pero con el Scanator PC lo puedes hacer sin problema alguno. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mandar a el término dormir, dormir la red, aunque digan que no, pues es un término coloquial que yo considero adecuado. Entonces tienes que mandar a dormir la red. ¿A qué me refiero con esto? Cierras todo, pones la alarma, pero con el cofre abierto. Oye, pero si tengo el cofre abierto o el capó abierto, depende de dónde vivas, no le puedes poner la alarma. Ya lo sé, pero entonces le vas a poner ahí un masking, un Durex, o vas a mantener presionado el interruptor del cofre para que lo detecte como si estuviese cerrado. Al momento de que lo hagas así y cierres completamente el vehículo, pasarán 10 o 15 minutos en lo que te haces güey haciendo otras cosas, como puede ser cambiándole el aceite, como puede ser echándote tu coca, como puedes ir a cagar al baño y ver Reels o ver el TikTok, lo que quieras en esos 10 minutos. Terminas esos 10 minutos y puedes desconectar el cuerpo de aceleración sin desconectar batería. Ojo, sin desconectar batería. Desconectas el cuerpo de aceleración y ahora sí, con toda tranquilidad, afuera, como debe de ser, lavas el cuerpo de aceleración. Utilizas líquido para limpiar cuerpo de aceleración. No utilices Carbo Clean, no utilices thinner, no utilices gasolina. Oye, pero es que no pasa nada, dices tú, pero realmente sí. Los elementos internos del cuerpo de aceleración son plásticos y el Carbo Clean, que está hecho a base de acetonas, le da en su madre. La gasolina seca los plásticos, ya lo saben, ustedes lo han visto. El thinner, peor. Entonces lo ideal es ocupar o alcohol isopropílico o limpiador de cuerpo de aceleración. Esa es la manera adecuada de limpiar el cuerpo de aceleración. Y con la red dormida. ¿Por qué la red dormida? Porque si tú desconectas la batería y por ejemplo estás en un Nissan, en una Nissan X-Trail, en una Rogue, al momento de que tú desconectas la batería, pierdes ajustes básicos del caudalímetro, es decir, tienes que hacer un ajuste básico para el sensor MAF, así que, y el MAF masilla, perdón,
Entonces tienes que hacer ese ajuste básico, y si por alguna razón, te vuelvo a repetir, no tienes el equipo al momento, pues ese sí no hay una manera en que lo puedas burlar. Entonces vas a tener los primeros 1500 kilómetros con algunos problemas de marcha mínima. Y creo que no hay más preguntas por el momento. Dudas, preguntas, comentarios, de una vez díganme si tienen algún inconveniente. Mientras, vamos a regresar a la presentación. Ok, ahora, otro de los problemas que también nos dicen por acá, o que nos hemos encontrado con tantas veces que hemos dado estos temas, o tantos mecánicos que hemos visto, que dicen que todos los cuerpos de aceleración requieren ajustes. Y normalmente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba colaborando con Snap-on, nos marcaban y me dicen, oye, es que quiero el proceso del ajuste del cuerpo de aceleración de Mazda. No lo hay, güey, no existe. No, es que le lavé el cuerpo de aceleración y está oscilando, entonces lo quiero dejar bien. Pues si está oscilando es porque algo dejaste mal, compadre. Puede ser que la junta que estés ocupando esté mordida y ya no esté sellando de manera adecuada, porque Mazda no tiene este proceso de ajuste básico, así que por mucho que le quieras hacer, no lo hay. Volkswagen sí lo hay, ya saben que se utiliza el escáner, ya saben que se utiliza por canales o directamente en línea de UDS. Dice Álvaro Sánchez, dice, ¿cuál podría ser buen argumento para decirle al cliente que por qué se tiene que limpiar el cuerpo de aceleración? Pregúntale que si se lava los dientes. Así de simple y de sencillo. ¿Tú te lavas los dientes? Sí. No te laves los dientes porque te hace mal. Entonces imagínense, todo se va a llenar de sarro, porque en sí en el hocico te llenas de sarro. Pues imagínense, lo mismo le va a pasar al cliente con su auto. Entonces de esa manera, dice Rivera Ernesto, saludos. Dice Rodel Jasso, digo, cuando se da el cuerpo de aceleración hay un desajuste en los valores que va calculando y aprendiendo la EQ para calcular el valor de la inyección y otros ajustes más. Al lavarlos quedan los cálculos del cuerpo sucio y al limpiar hay una correlación inadecuada o fuera de valores que iba calculándoles. A mí ya me mataste el chiste, Raudel. Para allá vamos. No te me adelantes, compadre, aguántate. Pero bueno, ahí va. Entonces, no todos los cuerpos de aceleración requieren algún ajuste. Si no acelera el motor, el problema es del pedal o del cuerpo de aceleración. Y eso es clásico. Me han llegado un montón de mecánicos, un montón de usuarios que llegan y me dicen, oye, es que quiero que le cambies el cuerpo de aceleración. Recuerden que nosotros vendemos de la marca Aisin. Entonces nos llegan y nos dicen, oye, cámbiame el cuerpo de aceleración. Y de hecho, inclusive este cuerpo de aceleración que tengo aquí, vamos a volver aquí a la cámara. Este cuerpo de aceleración que tengo aquí, dicen que no funciona, y es el que ocupamos en la actualidad para dar cursos, para dar clases, y sí funciona perfectamente bien, pero lo compraron por Mercado Libre y lo regresaron porque no funcionaba. Me lo mandó Aisin, en este caso a mí me lo mandó Aisin de manera directa para que le hiciera pues una revisión, y resulta que sí funciona. Obviamente pues al cliente, como lo compró por Mercado Libre, le devolvieron el dinero, fue pérdida para el distribuidor y pérdida para Aisin en este caso, pero no lo dejaron para poder nosotros dar capacitaciones al respecto. Entonces, cuando tú tienes un problema de aceleración, que el vehículo no acelera, no forzosamente es un problema del pedal, no forzosamente es un problema del cuerpo de aceleración. Dice, lavada de dientes, hay que saber trabajar. Hay que saber trabajar al cliente, sí, exactamente. O imagínate, más fácil, olvídate de los dientes. ¿Qué dice Rodel Jasso? Que ya se tapó los ojos, que ya le dio pena. No se apene, compadre. Bueno, entonces, imagínate, olvídense de lavarse los dientes, limpiarse la nariz, güey. A ver, ¿tú estás enfermo y te limpias la nariz? Sí, obviamente. Si no te limpias la nariz, ¿qué pasa? No, pues no puedo respirar. Lo mismo le pasa al motor. Si no lavas el cuerpo de aceleración, no puedes respirar ni entrar la cantidad de aire suficiente para poder hacer una mezcla idónea de aire combustible. Entonces, el olvídate de la lavada de dientes, mejor límpiate los mocos, compadre, y a ver si respiras mejor. Entonces, vamos a regresar de nueva cuenta a la presentación. Y bueno,
Si lo lavas se descompone, eso también ya me ha tocado un montón de veces, que porque ya lo lavaron, y sobre todo me pasaba más antes. En la actualidad ya es menos, pero sí llega a pasar que te dicen, es que si lo lavas se descompone. No, no se descompone, güey. Pierde ajustes, y pierde ajustes, por ejemplo, en Nissan. Pero bueno, a ver, calíbrate un cuerpo de aceleración de un Nissan Tida con escáner. No todos los escáneres pueden hacerlo. De hecho, creo que el único todavía que lo puede hacer es el CJ4. De ahí en fuera nadie más. Y créanme, lo he revisado con nuestros amigos de Autel, lo he revisado con Snap-on, lo he revisado con Scanator, lo he revisado con muchas marcas. No físicamente, sino a nivel ingeniería. Oye, güey, tú te dedicas a la ingeniería del producto. ¿Se puede? No, no se puede. Francisco Javier Flores dice, buenas tardes desde Puebla, saludos hasta Puebla, mi estimado Francisco Javier Flores. No se te olvide que el 21 voy a andar por allá para que te vayas a dar una vuelta en Sedva Puebla. Entonces, ahora, ¿cómo funciona el cuerpo de aceleración o cómo funciona el sistema de aceleración electrónica como tal? Bueno, cosas que sí pasan acorde a la teoría. Tenemos tres componentes principales para que funcione la aceleración electrónica. Tenemos el pedal del acelerador, que cuenta con dos sensores. La mayoría de estos siguen siendo resistivos. Bueno, no, también hay muchos de efecto Hall. Entonces hay medio y medio. Pero estos son APP1 y APP2. Estos envían una señal hacia un módulo de control, hacia la computadora. La computadora le dice al cuerpo de aceleración, al TAC, ojo, al TAC, ¿por qué? Porque el cuerpo de aceleración lo podemos dividir en dos partes. Y ahorita vamos más adelante a esa parte. Entonces, lo mandas al TAC control y el TAC hace que se mueva el obturador a través de un PWM, de un pulso modulado, un ancho de pulso modulado. Entonces, a través de eso, genera el movimiento del obturador y regresa información, le da una retroalimentación a la computadora para conocer en qué punto se encuentra el obturador. Para eso utiliza los sensores TPS1 y TPS2. Dice Rodel Jasso, en Nissan han llegado muchos vehículos con cuerpos nuevos y la mayoría de los problemas son causados por problemas de cableado. Y a veces ni de cableado, güey. O sea, hay otras cosas que tienen que ver con la parte del cuerpo de aceleración. Ojo, ahorita lo que estamos viendo aquí es cosas que sí pasan acorde a la teoría. Pero, ¿qué es lo que sucede? A veces la computadora de motor, el APP le manda la señal porque el paisano que está arriba le pisa a fondo o está arrancando el vehículo, y la computadora literalmente lo va a decir así: a mí me vale verga lo que tú vayas a hacer, yo voy a hacer lo que se me hinchen mis huevos electrónicos. Y así es como va a funcionar realmente. No va a funcionar como lo dice la teoría. En la práctica es diferente. Y dice Miguel Ángel Acuña Janco, dice, en un GDI cuando falla la bomba de alta y los inyectores y deja de acelerar pierde fuerza, pero en el escáner con los datos en vivos el pedal normalmente muestra los parámetros y el de la mariposa nuestras, pero no suben ni bajan los valores. Yo creo que entra el sensor de presión trabajando, o me equivoco, me puede corregir en un Toyota 1AZ FSE. Es justamente lo que estamos hablando, mi estimado. La computadora, la ECU, a veces va a decir: a mí me vale madres, tú me pides que yo haga esto, pero yo estoy verificando condiciones del motor, condiciones de seguridad. Entonces yo voy a hacer lo que se me hinche la gana, no voy a hacer lo que tú me pidas. Y así es como realmente funciona esta parte. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Motor frío. Enciendes el vehículo en frío. La computadora detecta a través del sensor de temperatura del IAT, a través del sensor ST, que son los dos de temperatura principales, y dicen: a ver, güey, el motor está frío, deja que me bajen los huevos y mientras voy a dejar la marcha mínima en 1100 revoluciones por minuto. Ya que ahora sí se encuentre completamente lubricado el motor, ya que estemos en temperatura de operación, ojo, de operación inicial.
Cuando estemos en temperatura de operación inicial, que ya empiece a subir un poquito la temperatura del motor, entonces ahora sí voy a bajar las RPMs. Mientras, por mucho que le hagas, no voy a hacer lo que tú quieras. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la parte de Toyota, con la parte de los GDI, con la parte cualquiera. De repente dice, no voy a trabajar, a mí me vale, aunque tú me exijas, estoy detectando alguna condición de trabajo que no es la adecuada, por ende, no voy a acelerar. Entonces sí, tenemos que revisar que, ok, en el pedal del acelerador pueden existir las señales de los APP1 y APP2, pero ya no llegan al cuerpo del acelerador. ¿Por qué? O de aceleración, porque no se cumplen las condiciones, y eso significa que hay algún otro fallo por ahí. Dice Javier García, tengo una Urban 2.5 y no trabaja el acelerador para nada. Habría que hacer el diagnóstico. Ramírez Oscar, saludos mi estimado, muy buenas tardes, gracias por estar por acá. Otro ejemplo clásico también de esta parte es, ok, temperatura ambiente, ya estamos a temperatura ambiente, 760 revoluciones por minuto es lo que te voy a permitir en marcha mínima, en promedio, güey, porque tampoco se cumplen que siempre va a estar en 760, puede estar oscilando arriba o abajo, dependiendo de qué, de los ajustes de combustible. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el aire que está respirando el motor no es constante, no es exactamente lo mismo. No es lo mismo que estemos atrás de un pinche camión que está aventando una bocanada horrible de humo negro, entonces va a bajar la saturación de oxígeno de esa bocanada, entonces va a hacer un ajuste de combustible en ese momento, pero en un promedio lo va a estar haciendo así. Pero vamos a suponer, pues ya aprendiste el aire acondicionado, traes los correos tumbados a todo volumen, entonces pues marcha mínima de 800 RPM. ¿Por qué? Porque tengo que exigirle más al motor para poder hacer lo que tú me estás pidiendo, que es encender el aire acondicionado y escuchar música naca todo volumen. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, mientras vamos a volver directamente a la cámara para a ver qué onda. ¿Cómo ven? Así es como funciona la lógica del funcionamiento de este tipo de componentes. Si bien el cuerpo de aceleración es un actuador en la parte del TAC, también tiene un grupo de sensores, ya los vimos. La parte del TAC es una parte y la parte de los sensores es otra completamente diferente. Dice, usa estrategia computadora, dice Rivera Ernesto. Sí, la computadora utilizará una estrategia diferente para poder hacer el cálculo, justamente como decía Raúl del Jasso. Mientras denle por ahí en publicar en otros lados para que nos lleguemos a mayor cantidad de personas. Esto realmente, pues a mí me gusta compartirles toda esta parte. Somos poquito más de 20 personas, somos 25 personas. Muchas gracias a las 25 personas que están aquí. Pónganle un corazoncito, un me divierte, lo que sea, para que donen estrellas, para que podamos rifar más equipos de diagnóstico más adelante y a ver qué sale en esta situación. Bueno, mientras dudas, preguntas, comentarios, mientras en lo que está esta situación, vamos a tratar de compartirlo en otros lados, pero a ver si me deja. Vamos a ver, compartir, y lo vamos a compartir en un grupo, no, suscriptores no, en el feed no, es en un grupo. Ok, aquí estamos en vivo. Ok, compartir. Ok, no hay preguntas, no hay comentarios, entonces vámonos directamente a otra vez con nuestro... Vamos a la presentación, entonces vámonos de regreso a la presentación como tal, así que vámonos para acá, vamos a ver el OBS Studio de nueva cuenta y regresamos a la presentación. Ok, si no hay dudas, si no hay algo por el estilo, pues vamos a pasar a lo que sigue. En general, un sistema de cuerpo de aceleración moderno funciona de esta forma. Tenemos un TPS1, un TPS2, una alimentación de 5 volts de referencia. En algunos casos no la tendremos.
no, siempre vamos a tener la de referencia y una de tierra, y control 1 y control 2. Recuerden que los dos controles, control 1 y control 2, vamos a insertarle aquí una autoforma para determinar, no, así está bien aquí, sí. Ok. Esta línea que nosotros estamos poniendo en color rojo es para delimitar la parte del TAC con la parte del control de sensores. Entonces podemos ponerlo así en dos. Dice Álvaro Sánchez: ¿se puede monitorear el consumo de corriente del motor del actuador? Por supuesto que se puede, con una pinza perimétrica. Dice Efraín Alderete: buenas tardes Gustavo y compañeros, muy interesante, gracias por compartir, gracias por estar acá presente. Entonces, el cuerpo de aceleración lo vamos a dividir en dos: la parte del actuador, que es el control del TAC, que es justamente donde está el motor eléctrico, y el control de los sensores, donde está TPS1 y TPS2, y nuestra referencia de 5 volts y tierra. Dice Álvaro Sánchez: yo, léame, ya te leí, mi estimado. Recuerda que traemos un lag. Tenemos un lag como de 40-50 segundos, a veces hasta más, pero aquí siempre contestamos todos los comentarios. Y bueno, entonces vamos a copiar esta línea y nos vamos a otro esquema alternativo. Este es otro esquema en los cuales podemos tener, en lugar de tenemos en el anterior que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales, hay cuerpos de aceleración en los que podemos tener 8 terminales o 5 terminales. Vamos a ver el de 8 terminales, que es este. Es un esquema alternativo también del cuerpo de aceleración, en lo cual de igual manera lo podemos dividir en dos. El control del TAC, que es el control del actuador, que es justamente la señal PWM que envía la computadora para abrir y cerrar el obturador. Y del otro lado tenemos TPS1 y tenemos TPS2, en los cuales ya no tenemos una tierra compartida, sino tenemos que cada sensor tiene un cable de tierra. Es raro encontrarlos, realmente ahorita no alcanzo a recordar qué equipo o qué auto trae este tipo de cuerpo de aceleración, pero sí me ha tocado revisar algunos. Digo, no recuerdo bien ahorita qué auto, pero sí me ha tocado revisar alguno que otro con este tipo de esquema. Entonces, así es como funciona con este tipo de esquema. Y ahora, ustedes no lo van a ver así, o bueno, a lo mejor sí, dependiendo del tipo de diagrama, pero la mayoría de los diagramas vendrán de esta forma. En este caso tenemos un cuerpo de aceleración de 5 terminales. Este cuerpo de aceleración es resistivo. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos un esquema lógico, o bueno, topológico, de Chevrolet Global A. Dice Miguel Ángel Acuña, dice: cuando das contacto y llega las señales positivo y negativo para el motor de la mariposa, empieza a sonar un sonido en la mariposa y en otros autos no lo hace. ¿Por qué sería? Tengo un caso con el mismo auto. Doy contacto, no hace sonido. Cuando piso el acelerador y de reciente empiezan a llegar las señales M1 positivo y negativo y empieza a sonar el motor de la mariposa. ¿Es normal eso o es que está descalibrado el TPS? Porque tiene un ojo chino para mover atrás y adelante. No. Dependerá del tipo de cuerpo de aceleración, o más bien del sistema. En la mayoría de los casos, cuando tú enciendes el vehículo y lo pones en on, pues después de haberse dormido la red, va a enviar la posición en la que tenga que estar el obturador. Entonces, si el obturador está recientemente limpio, pues no lo va a mover como tal, más que en la parte mínima. En algunos otros sí hace un barrido en la mariposa, un pequeño barrido, para conocer el punto exacto donde se encuentra el cuerpo de aceleración. Pero bueno, entonces, este es un esquema topológico como tal. Dice: escuché que también hay cuerpos de aceleración que se comunican por bus CAN. ¿Esos cómo se revisarían? ¿Escuchaste que se comunican por bus CAN? A menos que ya sea un módulo completo el cuerpo de aceleración, que puede llegar a darse el caso en el caso de algunos diesel, sí, pero es un módulo independiente y eso lo podemos ver más adelante. Buscamos un esquema y lo desglosamos en un video adicional, mi estimado Álvaro, porque ahorita no lo traigo como tal aquí. Bueno, entonces seguimos con la parte del esquema topológico. Recuerden, aquí en este caso tenemos en las terminales 3 y 4, 3, 4 y 5, que son la parte de la señal del cuerpo de aceleración.
y la 1 y 2, que es en la parte del motor del TAC. Esta la vamos a revisar con osciloscopio. Vamos a hacer algunos cortos, algunos reels, para entregar antes de entregar el bueno, no, sí, aquí tengo varios. Hacemos la entrega y revisamos con varios osciloscopios y varios multímetros el proceso de revisión de este cuerpo de aceleración, porque no es igual que los anteriores. El anterior ya lo hemos revisado, de hecho inclusive hicimos un video previo justamente sobre el uso del osciloscopio con el cuerpo de aceleración, que utilizamos lo hacíamos en banco, pero quedamos en hacer uno justamente que casa bien con el tema de ahorita, que son las que podemos revisar aquí. Y bien, sigamos. Cuerpo de aceleración electrónico. ¿Por qué, al final de cuentas? En los sistemas resistivos sin cable de acelerador, hablamos de los primeros cuerpos de aceleración, porque existen los resistivos y de efecto Hall. En los sistemas resistivos sin cable de acelerador, conocidos como drive-by-wire o acelerador electrónico, la computadora utiliza la información de TPS para determinar la apertura adecuada de la mariposa, TPS1 y TPS2 en este caso. El conductor, o sea, la persona que está manejando, pisa el pedal del acelerador, que a su vez tiene el sensor de posición del acelerador, APP, APP1 y APP2, porque pueden ser sumatorios o redundantes. Este APP suele ser también un potenciómetro resistivo que envía una señal de voltaje hacia la computadora del motor, así como tal. ¿Qué sucede? La computadora lo procesa, compara la señal del pedal con lo que el conductor pide, con los factores que la computadora va a revisar: velocidad, carga de motor, temperatura, todo lo que ya vimos en la posición anterior, presión del reel de combustible, etcétera, 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 sensor de oxígeno, segundo sensor de oxígeno, si trae EVAP, si trae EGR, todo eso lo va a revisar y va a actuar conforme a lo que nosotros solicitamos más lo que tiene en esa parte. Y la computadora enviará una señal PWM para que se active el motor de corriente directa que se encuentra en el cuerpo de aceleración, el TAC. Este motor gira en conjunto de engranajes, mueven la mariposa a la posición exacta que la ECU ha calculado o calculará que necesita tener. Dice: leí en un manual que el Peugeot 206 lleva 5 volts al motor de la mariposa en vez de 12 volts. No recuerdo bien, aquí tengo un video de Peugeot en mi canal de YouTube. Bueno, aquí no, en el canal de YouTube, puedes checarlo ahí, no recuerdo la verdad. TPS1 y TPS2 en cuerpo de aceleración resistivo, como tal. La razón principal para usar dos sensores, en este caso TPS1 y TPS2, es por seguridad y redundancia. Dado que la computadora va a controlar la mariposa de forma electrónica y no a través de un cable mecánico directo como se hacía anteriormente, debe haber un medio infalible para verificar la posición real de la mariposa y detectar cualquier tipo de falla. Por eso va a tener el sensor de posición A, que sería el TPS1, y el sensor de posición B, que sería el TPS2. Ahora, si en el sensor de posición A envía una señal, el que debe de confirmar esa señal es el TPS2. Si nosotros tenemos un problema en TPS2, nos va a marcar un código de falla, pero el vehículo va a funcionar de manera limitada. Si está fallando TPS1, el vehículo como tal no va a trabajar bien, inclusive puede no acelerar o inclusive ni siquiera arrancar. Entonces, en el sistema resistivo, que es a través de potenciómetros, cada sensor es un potenciómetro que convierte la posición angular de la mariposa, es decir, la posición en qué punto se encuentra la mariposa, en una señal de voltaje. Se les aplica un voltaje de referencia fijo, que son generalmente 5 volts por la parte de la computadora. Al girar el eje de la mariposa, el limpiador interno se mueve a lo largo de la pista, es decir, el pequeño muelle se mueve a través de la pista resistiva, modificando el voltaje de salida que regresa hacia la computadora, y de esta manera retroalimenta el sistema para conocer en qué punto se encuentra la mariposa del cuerpo de aceleración. Así que es muy importante verificar antes de cambiar cualquier cosa esta parte. Y bueno, el TPS1 y TPS2 en cuerpos resistivos, como característica clave del sistema, es que los dos sensores generalmente están configurados para generar señales que varían en sentido opuesto o complementario. Por ejemplo, tenemos posición de la mariposa, señal de
TPS1 ascendente y señal de TPS2 puede ser descendente o inversa. Cerrada en ralentí bajo voltaje del TPS1 aproximadamente de 0.05 volts a 1 volt, mientras que en el TPS2 vamos a tener un alto voltaje aproximadamente de 4.5, 4.0 hasta 4.9 volts. Pero mientras nosotros vamos acelerando y al momento de que abrimos al 100%, TPS2 va a subir su voltaje, TPS1 va a subir su voltaje, pero TPS2 va a bajar su voltaje. Cuando nosotros lo revisemos, y vamos a poner un video más adelante de cómo es que funciona, vamos a dejarlo con el Scanator para que lo vean y verán cuál es la diferencia entre TPS1 y TPS2, para que noten cómo tiene que haber un cambio de menor a mayor y de mayor a menor. Dudas, preguntas, comentarios, mis estimados amigos. Ya vamos prácticamente arribita de la mitad, nos faltan 5 minutos, así que vamos a darle un poquito de velocidad, pero ya saben que nos gusta responder cualquier pregunta que tengan o alguna situación por acá sin problema alguna. Bueno, a esto se le conoce como correlación, ya lo habíamos platicado. La EQ realiza un proceso llamado correlación de señales o chequeo de suma constante para reafirmar que la posición de la mariposa sea la adecuada. Ahora, esto es de manera teórica, ustedes lo pueden verificar y hay una fórmula matemática de la suma constante. En muchos sistemas, aunque los valores varían por cada fabricante, la EQ espera que la suma de los voltajes de TPS1 y TPS2 sea siempre igual a la tensión de referencia total. Por ejemplo, si el voltaje de referencia es de 5 volts, el voltaje de referencia que es el más común, entonces el voltaje de TPS1 más voltaje de TPS2 serán 5 volts en cualquier punto de apertura, ya sea que se encuentre en porcentaje al 20%, al 30%, al 0 o al 100, entonces el valor de los voltajes de TPS1 y de TPS2 deberán de ser 5 volts, lo más cercano a 5 volts. Si no tuviésemos los 5 volts en la parte de la referencia, entonces podríamos determinar que tenemos una falla en alguno de los dos sensores. Y una de las formas de verlos es a través del gráfico que nos puede arrojar la línea de datos. Por eso a mí me gusta ver línea de datos en gráficos, no en bits de números, porque los números, recuerden que solamente te van a dar un promedio, no te van a dar el punto exacto donde estamos. Dice Carlos Oede que todo bien, perfecto, muchísimas gracias. Si se dan cuenta, no le puse el logo de Gustavo Cárdenas porque se me olvidó ponérselo. Entonces, si tenemos alguna falla, si detecta la EQ que TPS1 y TPS2 no mantienen la relación de correlación esperada, o si una señal se interrumpe o salta de una manera errática, asume que hay una falla y te generará un código de falla. En caso de falla, la EQ puede activar la luz 1000 y puede poner el motor en modo de seguridad o en conducción reducida o potencia reducida, lo que se le conoce como limp mode, limitando la apertura de la mariposa a un porcentaje bajo para que el vehículo pueda conducirse al taller de forma segura. Eso nos pasó ayer en el auto porque tenemos un falso contacto. Y eso de andarle jugando al moverle, a quitarle y todo eso, pues obviamente genera problemas. Así que tenemos un falso contacto en la EQ y de repente tenemos algunas fallas que son las que les documentamos normalmente en los videos con mi auto. Y bueno, dudas, estos son parte de lo que estamos viendo con los sensores del tipo resistivo. ¿Alguna pregunta o duda con los sensores de tipo resistivo para entrarle rápido a la parte de los sensores de efecto Hall? Los de efecto Hall son más rápidos, es más rápido lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque las bases son estas. Si dominas estas bases del resistivo, el efecto Hall se te va a hacer mucho más sencillo. Así que creo que no hay preguntas, no hay dudas. Así que antes regresamos aquí a la escena 2. Y les recuerdo nuevamente que el día 21 vamos a estar directamente en Puebla Capital en el evento del Open House de Selva Puebla, donde vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche en una jornada maratónica de capacitación. Va a haber coffee break, va a haber botanita para que estén ahí con nosotros. Ahí armamos el convivio, hacemos la vaquita y hacemos la carne asada. Bueno, no podemos meter alcohol porque es una escuela, así que no chinguen. Pero
sí vamos a tener muy buenas capacitaciones allá para que estén ahí al pendiente de lo que estamos haciendo. Recuerden que estas capacitaciones son sin costo y te puedes registrar en mi página de internet o en la página de Facebook o directamente en la página de Facebook de nuestros amigos de CETUA Puebla. Échanos la mano para que puedan ir todos, asistan todos. Recuerden que es un cupo limitado a 100 personas. Si van más de 100, pues ni modo, ya no van a poder entrar. Pero échenos la mano para que le llegue a mayor cantidad de personas. No se van a arrepentir de lo que van a ver el día de allá. El día que estamos allá, ya saben que nosotros llevamos todo el show y armamos algo bastante interesante para que todos interactúen y aprendan de la mejor forma. Entonces regresamos a la presentación. Y bueno, entonces viendo que no hay dudas, que no hay preguntas al respecto, vámonos con la parte de los sensores de efecto Hall. Bueno, ¿y qué pasa entonces con los de efecto Hall? Los cuerpos de aceleración con sensores de tipo efecto Hall son la evolución de los sistemas resistivos, de los potenciómetros como tal. Buscan eliminar el desgaste mecánico y aumentar una precisión de vida útil. Ojo, desgaste mecánico, porque a pesar de que son cuerpos de aceleración electrónico los resistivos, los potenciómetros son mecánicos. Requieren de una pista y de un muelle que esté en contacto constante con esa pista, y al final de cuentas eso provoca un desgaste. Ya lo vimos en el video que les publiqué hace unas semanas en el canal de Facebook. Sí, fue en Facebook, bueno, no, en los dos lo puse en Facebook y en YouTube, sobre los pedales resistivos, y ahí se nota el desgaste que ya tiene el pedal del acelerador. Entonces, estos sensores utilizados para los sensores de posición del acelerador o TPS, TPS1 y TPS2, funcionan bajo el principio de medir una variación de un campo magnético en lugar de la variación de una resistencia eléctrica a través de un contacto físico. Y en este caso no tenemos ningún desgaste, porque a final de cuentas no estamos tocando absolutamente nada a través de estos sensores. El funcionamiento se basa en el efecto Hall, un fenómeno físico que ocurre en un material semiconductor. Suministra una pequeña corriente eléctrica constante y atraviesa un material conductor, la placa Hall, dentro del sensor. Un imán permanente está unido al eje de la mariposa, o la válvula del acelerador, o el TAC en este caso, y cuando la mariposa gira, el imán se mueve junto con ella y el campo magnético del imán atraviesa la placa Hall de manera perpendicular. Este cambio magnético desvía el flujo de la corriente de la placa, generando una diferencia de voltaje a través de sus bordes, y esto se le conoce como el efecto Hall. Vamos a ilustrarlo un poquito más adelante en un video para que ustedes conozcan bien de qué manera es lo que lo estamos hablando, para que lo puedan dejar ahí en claro. La intensidad del voltaje del efecto Hall es proporcional a la intensidad del campo magnético que lo está atravesando. Como la posición del imán cambia con el ángulo de la mariposa, el voltaje de salida del sensor también va a cambiar de una forma precisa y continua, muchísimo más precisa y más continua que si fuese a través del potenciómetro, que sigue teniendo un elemento mecánico. La ECU, la computadora, recibe esta señal de voltaje y la interpreta para conocer el ángulo exacto en el cual está la apertura de la mariposa como tal. Entonces, así es como funciona, y en este caso es muchísimo más eficiente. Ventajas: contacto físico, por ejemplo, en el TPS resistivo, sí utiliza un cursor que se desliza sobre una pista de grafito y eso provoca un desgaste. En efecto Hall no tenemos un contacto físico, mide un campo magnético sin contacto físico y no tenemos un desgaste alguno. Desgaste mecánico: alto deslizamiento causa desgaste en la pista, generando fallas y picos de voltaje o caídas de voltaje a veces. En el caso del desgaste mecánico del efecto Hall, mínimo, en el caso de que sea el eje de la placa Hall que esté ahí fallando, o el magneto, o nulo, puede no existir, lo que resulta en una vida útil muy larga. Por eso hay cuerpos de aceleración electrónicos de efecto Hall desde el 2007, 2008, 2006 que están funcionando en la actualidad, y algunos sensores o algunos cuerpos de aceleración resistivos no duraban más de 4 o 5 años. Medición: en el caso del TPS resistivo vamos a tener una variación de resistencia
en el de tipo de efecto Hall, variación de campo magnético o de voltaje Fall. Y susceptibilidad, son más susceptibles a suciedad, a la humedad, a vibraciones que afectan el contacto eléctrico, por eso tampoco es bueno estarlos lavando con solventes agresivos. Y estos son menos sensibles a factores ambientales como son polvo y vibración, pero son sensibles a fuertes campos magnéticos externos. Es decir, si nosotros le acercamos una bocina al cuerpo de aceleración, ya poniéndonos de una parte un poquito más más llegándole a lo ridículo, pero que puede llegar a pasar, entonces ahí sí podríamos tener un problema con el sistema de efecto Hall. O si dejaste conectada la lamparita ahí magnética a un costado, la dejaste a un costado del cuerpo de aceleración, sí te puede generar una falla, pero solamente al momento de que esté el magneto cerca. Entonces es importante ver esa situación. Y bueno, configuración redundante en este caso, al igual que en los cuerpos de aceleración resistivos más avanzados, los cuerpos de aceleración con sensores de efecto Hall a menudo incorporan dos sensores, TPS-1 y TPS-2, por motivos de seguridad y en este caso de redundancia. Ambos sensores se montarán de manera que comparten el mismo imán en el eje de la mariposa y se diseñan para que sus voltajes de salida sean inversos o complementarios, como se explicó anteriormente. Normalmente complementarios, de hecho inclusive en el video que subimos hace un par de semanas pudimos verificar ahí que teníamos solamente cambio de voltaje positivo a través del osciloscopio. Y bueno, en este caso la ECO monitorea constantemente ambos voltajes. Si las señales no guardan la relación de correlación esperada, la ECO va a detectar si hay algún fallo y pone el sistema en modo seguro, es decir, nos pone el manejo y la potencia limitada. De esta manera es como funcionan los cuerpos de aceleración, y si bien no hablamos todavía del diagnóstico de los mismos, esta es la lógica del funcionamiento de los cuerpos de aceleración. Si se dieron cuenta, no siempre los factores o más bien el problema de que no acelere son factores por problemas del sensor de cuerpo de aceleración o de los sensores del pedal del acelerador. Puede ser un problema mecánico o puede ser un problema derivado por algún otro componente que no te permita por seguridad acelerar de una manera constante y segura. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, llegamos a la final de nuestra presentación del día de hoy. Espero que les sea útil y que les haya sido de su agrado. No se les olvide, quienes quieran integrarse al día lunes a la capacitación que vamos a tener con nuestros amigos de Masters, ahí está el chat, aquí arriba está, ¿dónde está? Chango, no, ya no lo tengo acá, porque ya me pone solamente los últimos, maldito Facebook. Entonces, pero aquí en el chat que tenemos acá está el link para que ustedes se pudiesen adherir al grupo y hagan su pago de sus 200 pesos y se pueden llevar cualquiera de estos dos, que son los dos, porque los dos los vamos a rifar en la charla del día lunes. Si se juntan más, pues les anexamos otras cosas, obviamente, pero hasta ahorita esa es la parte que a la gente les está interesando. Y bueno, también no cabe más decirles que nos vemos el día 21 en Puebla. Nuevamente les hago la cordial invitación para que vayan y aprendan un poquito sobre redes de comunicación. No se van a ser expertos, pero sí les puedo compartir alguno que otro truco que me ha llevado a conocer un poquito más de las redes de comunicación, y con todo gusto se los voy a obsequiar sin problema alguno. Recuerden que también vamos a tener venta de equipos de diagnóstico, ventas de herramientas y también capacitación de vehículos híbridos y eléctricos, aunque esa no la voy a dar yo. Capacitaciones también de sistemas ABS, y Rosales también nos va a acompañar. El próximo live que es el día 20, todavía vamos a hablar sobre el cuerpo de aceleración electrónicos, y el día 27 tenemos invitados a nuestros amigos de ITR Rosfrans, ya que estuvimos yendo todo el año con ellos. Ahora van a venir acá con nosotros para platicar un ratito sobre los aceites, sobre lo que ellos manejan, pero vamos a realizar pruebas de laboratorio en vivo, así que no se lo pierdan, va a estar bastante interesante. Y pues ya, creo que ya no hay más que decir. Pues muchísimas gracias a todos.
Dice Miguel Ángel Acuña, dice excelente resumen, Inge, muy buena charla sobre el tema. ¿Cuándo va a dar clases virtuales? Me interesa sobre sus cursos. Ya estamos próximos a abrir las capacitaciones tanto virtuales como presenciales. Nos faltan por ahí algunas cuestiones por detallar, por terminar, porque pues obviamente yo quiero que todo quede en orden, que quede listo. Algunas clases ya las vamos a tener grabadas y esas van a estar disponibles solamente a través de YouTube. Cuando ustedes se inscriban al canal como tal, no solo se suscriban, cuando se inscriban, cuando sean miembros del canal, por un coste no mayor, creo que son 300 pesos, ¿no? Algo así, 300 pesos al mes vas a poder ver todas las clases que vamos a subir ahí, y obviamente cada mes vamos a subir clases diferentes, y al final, si tú te quieres certificar, vamos a buscar la forma de certificarlos a todos ustedes con validez oficial. Y bueno, no me queda más que despedirme, darles todas las gracias como siempre a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Ya somos menos, ya se están desconectando. Muchísimas gracias a todos, ya saben, reciban un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana en las capacitaciones. Y recuerden, vamos a subir videos sobre lo que vimos el día de hoy para que lo vean como práctica y lo tengan presente. Nos vemos, pásenla toda madre, muchísimas gracias. Bye.